capítulo 7, versículo 32 en adelante. Marcos, ya comienza con la M ya. Marcos capítulo 7, versículo 32 al 37. Aquí aparece el versículo 32 al 35, dice así la palabra de Dios. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la legadura de su lengua, y hablaba muy bien. Versículo 36 al 30 y 37. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más lo mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, y gracias por el privilegio. Amén. Pueden tomarse asiento. En esta ocasión estaremos considerando una historia donde veremos una vez más el poder de nuestro Señor Jesucristo y la simpatía que Él tenía por los necesitados. Es característico, ¿verdad?, que la compasión, la simpatía, como Jesús era conmovido por la necesidad del ser humano. Y sabemos que todo eso era movido por su grande amor, porque amor como el de Dios nunca se puede comparar. Y Cristo nos demostró este amor sublime de Dios, y por eso cuando Él andaba aquí en la tierra, Él tenía compasión de la gente. Le dolía en su corazón mirar la necesidad. Lloraba cuando había incredulidad o el sufrimiento que muchas veces por las malas decisiones, la desobediencia, el pecado de la gente traían a sus vidas. Por lo tanto, esta historia nos vamos a aprender, ¿verdad?, algo muy importante, y por como siempre, pues vamos a estar tocando el tema como lo presenta la Biblia en los milagros del Señor Jesús, la curación de un sordo tartamudo. O pues dice tartamudo, mudo, aunque mudo es una cosa y tartamudo es otra cosa, porque el mudo es el que no habla totalmente, sonidos puede producir. Tartamudo es alguien que hace, que de verdad que se le hace difícil, ¿verdad?, hablar, ¿no? Y a veces nosotros nos volvemos tartamudos también, ¿no? ¿Cuántas veces ha tartamudeado usted? Y más cuando lo ponen nervioso, ¿verdad? Lo encuentran en una situación comprometedora. Por lo tanto, en primer lugar, considerando esta historia, vamos a ver la triste condición del hombre. Nos dice una vez más el versículo 32, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Entonces aquí vemos, podemos destacar o observar o mencionar cuatro características de la situación, o cuatro condiciones que este hombre se encontraba. Primero dice que era sordo. La sordera es algo que no es agradable. Ya gente que puede nacer con sordos de nacimiento, otros por alguna enfermedad, un accidente puede ser producido. Me acuerdo de una hermana que es cliente mía, que tiene como 2 o 3 años, su hijo de 21 años, su nieto, perdón, en la moto tuvo un accidente, llevaba casco y todo, y pues tuvo el accidente en la moto, y pues gracias a Dios no murió, pero él quedó ciego del impacto. Bueno, imagínense qué golpe tan fuerte que quedó ciego permanentemente. Ella dice, pues no me agrada ver a mi nieto así, pero cuando menos doy gracias a Dios que lo tengo vivo. Y por lo tanto, ¿verdad?, a veces gente por accidentes, hay gente que pierde el oído por una infección, y a veces también por la edad, ¿verdad? Hoy muy común, ¿verdad?, que hoy la tecnología está avanzada, que hoy en día ayudan con esos aparatitos, ¿verdad?, que a mucha gente se ajustan a ellos, otros no. Hay un pastor que tiene años con
problema de sordera. Pero él pues trae sus aparatitos y ya ve que a veces esos aparatitos tienen como una manilla para poderle subir al volumen, ¿no? Ya hoy en día él trae su control remoto y desde acá saca su control remoto y acá le está subiendo al volumen, ¿verdad? Es más práctico, pero hay que andar siempre con su controlcito, ¿verdad? Y de esa manera él puede pues, escuchar mejor, ¿verdad? Y por cierto es un pastor que yo creo que ahorita anda en sus 84 años y todavía está pastoreando. Este sábado fue una reunión de pastores y lo miré, ya tenía meses. Yo cada vez se reúnen los pastores, yo a veces puedo, a veces no. En los últimos 4 meses fui 2, el tercero no pude ir y fui este sábado pasado y lo pude ver. Ya tenía quizás unos 2 años que no lo miraba. Y el hermano todavía bien delgado, bien así, ya, pues sí, 2 años se le ven, pero todavía bien. ¿Cuál es el único problema? Ya me saluda y siempre, él fue mi presidente de ADBI cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, él fue el presidente y él me llama a veces cuando me desaparezco un poco, que no me ve, en las reuniones me llama, oye Ernesto, ¿cómo estás? Ya tengo mucho que no te veo, así me dice, ¿qué te has hecho? ¿Dónde andas? ¿Dónde te andas escondiendo? Ya me empieza a regañar muy dulcemente, ¿no? A ver cuándo salimos a echarnos un taco, me dice, ¿verdad? Y este domingo me dice, a que llámame un día esto para ir a comer, para platicar, ya tengo mucho que no. Entonces él me procura, ¿verdad? Pero es interesante que con él, de por sí yo hablo fuerte, con él tengo que hablar más fuerte, ¿verdad? Por su problema, pero eso no ha sido impedimento para él, para servir al Señor. Imagínense, 82, 84 años y todavía pastoreando. Está más saludable que alguno de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a la historia, este era el problema de este hombre. Este no tenía ninguna ventaja, ninguna tecnología, posiblemente nació así, no escuchaba totalmente nada. Su otro problema era que dice que era tartamudo, o sea, hablaba con dificultad. Imagínense, tratar de hablar, de decir algo y no poder, al ser traumante. Cuando uno puede, a veces hay gente que nosotros que hablamos, bueno, que decimos que hablamos, a veces cuando no podemos comunicar, ¿qué nos pasa? Nos lloramos, algunos lloran, se enojan, se frustran porque no pueden comunicar, pudiendo hablar. Ahora imagínese usted tartamudo y de esa manera querer comunicar, decir algo y no poder, querer participar. Imagínese si salió platicón como usted comprenderá, como algunos de nosotros, qué difícil ha de ser para un tartamudo. Pero aún así, conozco otro pastor, otro hermano, superintendente que antes, él es tartamudo, pero duró 20 años de superintendente de la Asamblea de Dios y ha viajado por todo el mundo y lo invitan por todo el mundo a predicar y tartamudo, habla y de repente se traba, pero él no lo detiene. Habla bien el español, habla bien el inglés. Es un ejemplo muy especial como él, a pesar de su problema, ha salido, tiene un doctorado, un PhD que le llama en liderazgo, ha escrito un libro y ahorita ya no dejó de ser superintendente, pero ahorita ya Dios lo llevó a Springfield, Missouri, a dirigir una universidad para pastores, ministros, y ahora está mejor que antes y viajando por todo el mundo como siempre lo ha hecho. Y qué interesante, ¿verdad? Su problema, pero puede comunicarse, puede en este caso. Ahora, él no ha sido un problema eso, ¿verdad? Que él tiene, porque es admirable lo que ha logrado, bueno, con Dios, Dios llevándolo, Dios dando gracia delante de él, ¿verdad? Pero ha de ser difícil tener esa dificultad. Y nos dice aquí que después había unas personas interesadas. Qué bueno por aquellas personas que se interesan por los demás. Aquella gente que nos quiere y se preocupa y buscan la forma de ayudarnos, y le rogaron que le pusiera la mano encima. O sea, estos interesados le ruegan que ponga su mano sobre él. O sea, no nos dice quiénes eran, qué relación tenía, pero una cosa sí podemos decir, que estos hombres que lo llevaron a Jesús lo querían, lo estimaban, querían que Jesús los sanase.
tenían fe en Jesús, porque ellos, lo más probable, que ya habían visto milagros de Jesús, y por lo tanto, si resucita muertos, levanta muertos, y reprende demonios, da vista a los ciegos, ¿cuánto más a este sordo tartamudo él lo va a poder hacer? Por eso lo llevan, y así está la situación. Era un sordo, tartamudo, y así es la situación triste de este hombre. En segundo lugar, vemos en el relato bíblico, el versículo 33 al 34, vemos la intervención de Jesucristo. Ahí vemos cómo el Señor Jesús, cuando vienen y le piden el favor, nos dice el versículo 33, que y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Mire, hay una gran multitud, cientos de personas, posiblemente miles, pero él hace algo muy significativo. Nos dice que lo hizo en privado. O sea, la mayoría de los milagros que vemos en el relato bíblico es que Jesús lo hace delante de la gente para demostrar su poder, para aumentar la fe de la gente, pero en esta ocasión hace algo totalmente fuera de lo común. Se lo lleva a un lugar aparte, privado. Quizá nada más los discípulos o un grupo pequeño de los que estaban ahí. Lo lleva aparte y hace algo que no era común. Metió sus dedos, dice, en sus orejas. O sea, metió sus dedos como para abrirlos. Es interesante. Jesús a veces nomás tocaba y a veces no necesitaba tocar, solamente su palabra era suficiente para sanar. Él puede haber dicho, sean abiertos tus oídos, o tocarlo y iban a ser abiertos. Pero hace esto, que mete sus dedos en las orejas, como queriendo destapar, ¿verdad? Ahora, pero más interesante, más fuera de lo común, es lo siguiente que hizo. Escupiendo en tierra, lo más probable, le tocó la lengua como dándose un símbolo para desatarla. Pero ¿por qué tuvo que escupir? No lo escupió a él, escupiendo. Es muy interesante, ¿verdad? Y medio antihigiénico. Quizás le mete los dedos, escupes, y luego saca los dedos y ¡pum! Le toca la lengua. Ahora, recordemos, como mencioné, esto lo hizo el Señor no porque era necesario. O sea, el meter los dedos no fue la razón de la sanidad o tocar su lengua, sino que hay un símbolo que hasta el día de hoy quizás nadie sabe por qué hizo eso. Ahora, era un símbolo, vamos a decir, al meter los dedos como diciendo sean abiertos, y al tocar la lengua, desátate. Eso podemos ver el simbolismo, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo el Señor Jesús? Lo que no entiendo yo es por qué escupió. ¿Entiendo? Ok. Es como cuando alguien le duele una pierna y va a uno orar, pues muchas veces se ora a uno si se puede orar por la pierna o por la cabeza. Pero realmente oramos poniendo la mano en la cabeza de la gente para que Dios los sane de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad. Y a veces sí, nosotros ponemos la mano sobre la espalda, depende dónde esté la dolencia, dónde esté la enfermedad. Eso se entiende. Meter los dedos para que sean abiertos los oídos, tocar la lengua para que sea desatada, porque estaba tartamudo, pero el escupir, ahí es donde no he encontrado yo la razón. Pero son detallitos que no son tan importantes que podamos nosotros detenernos allí y para perder tiempo, ¿verdad? Lo importante aquí es que había un simbolismo, había algo especial que el Señor quería hacer en la vida de este hombre. Por lo tanto, vemos ahora en el versículo 34 que, y levantando los ojos al cielo, aquí está la clave, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se abrió. Aquí está la clave. No fue el meter los dedos
sanidad ¿de dónde? Del cielo, que venía la sanidad del Padre Celestial. Jesús lo podía hacer, era lo mismo. Jesús cuando sanaba a alguien, siempre Él le dio la gloria al Padre por esa sanidad, aunque Él también la merecía y la merece. Pero es interesante, ¿verdad?, que alzó los ojos al cielo, alzó sus ojos al cielo, donde iba a venir el socorro, donde iba a venir el poder para sanar la vida de esa persona. No, anteriormente otro milagro no sucedía eso. Jesús decía la palabra, daba el toque y sanaba. Pero ahora quiere enseñarnos qué importante nosotros es tomar en cuenta el cielo, o sea, el tercer cielo. Y no el cielo, sino el que está sentado en el trono, en el tercer cielo, que es nuestro Dios. Por eso, no es malo que usted hace su pista al cielo y diga, Señor, ayúdame. Aunque no es necesario, porque aún con los ojos cerrados podemos clamar a nuestro Dios. Pero a veces estos simbolismos nos enseñan nuestra dependencia de Él. ¿Por qué levantamos la mano? Porque estamos alabando al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué levantamos las manos? Porque de esa forma estamos esperando de Él recibir algo a cambio. ¿Por qué levantamos las manos? Porque estamos honrando y dando la gloria al que único que lo merece, que está en el tercer cielo. Por eso alzar los ojos al cielo. Alce sus ojos al cielo, hágale y clame a nuestro Dios por ayuda, por socorro, por su bendición en ese momento oportuno que estamos nosotros necesitando. Después nos dice que gimió, y no fue por dolor de él, no gimió por lástima, no gimió porque era difícil la sanidad de este personaje. Según la razón que él gimió, lanzó un profundo suspiro de identificación y simpatía por el enfermo. O sea, él se estaba identificando, él se estaba compadeciendo, él se estaba mirando a aquella persona con ojos de amor, con ojos de compasión. Y dice, gimió, un suspiro lleno de un gemido, me imagino que es gemido tan especial, ¿verdad? Que en cierta manera los que pudieron escucharlo sintieron algo especial. Pero el gemir del Señor era para decirle, yo te entiendo, yo sé que es difícil lo que has vivido, pero no te preocupes, aquí estoy yo para ayudarte. Y es lo que, hermana, debemos nosotros entender. El Espíritu Santo dice que aunque a veces no sepamos orar, el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo con gemidos indecibles, y aún el Espíritu Santo provoca en nosotros, en nuestro espíritu, unos gemidos que aunque no sean palabras entendibles, el gemido Dios lo entiende, el gemido del dolor, el gemido del corazón quebrantado, el gemido del espíritu abatido, del alma sedienta de la presencia de Dios, de perdón, de misericordia. Por eso es muy importante entender, ¿verdad?, que nosotros tenemos que orar y clamar al Señor, y aunque a veces no salgan palabras, que sean suspiros, que sean gemidos, algo ahí Dios entiende su gemir, Dios entiende, Dios aprecia, Dios puede obrar en la vida de la persona, aunque nomás gima y gima, que no haya palabras en ese momento difícil, porque a veces va a pasar momentos donde no van a salir las palabras, solamente gemidos, un dolor, o a veces gemidos que a veces no entiende a uno. Le ha pasado a veces que llega tristeza. Hay muchas hay muchas razones por qué nos da tristeza. Mi esposa mencionó orando, o al final, orando de que si alguien vino triste, ¿verdad? A veces nos damos cuenta que hay razones, muchas de las veces, por qué estamos tristes. Por una enfermedad, algún problema, alguna situación en la familia. Pero de repente, cuando todo está bien, que no hay problemas, porque gracias a Dios hay momentos que no hay problemas, hay momentos que uno está bien, para estar feliz, para estar contento, para estar alegre. O sea, no hay nada en ese momento que nos pueda quitar esa paz y ese gozo que tenemos. Pero no le ha sucedido que de repente, ¡pum!, viene como que siente como que una tristeza que entra en usted, y usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy triste?
razón en ese momento para estar triste, pero llega esa tristeza, llega esa tristeza. Y a veces no dan ganas de orar. Es fácil decir, hermano, está triste, pues póngase a orar. Es fácil decirlo. Póngase a cantar alabanzas al Señor, es fácil decirlo. Pero nuestro cuerpo, cuando nuestro espíritu está abatido, nuestra alma está empapada de tristeza, atada, no sale una alabanza al Señor. Cuesta dar un clamor al Señor. Cuesta decir, Señor, ayúdame. Y como que la tristeza va hundiéndolo a la persona más y más, por razones o aún sin razones. Pero a veces los gemidos salen. ¿Cuántas veces ha estado usted así en aflicción, triste? Y de repente ahí suspira. ¡Ay, Señor Jesús! ¿Cuántos le han salido esos suspiros? Que liberan. Que hacen como que el alma se libere y nuestro espíritu humano también se libere y se enfoque. ¿Cuántos le han pasado eso? Pruébelo. Pruébelo. Suspire. Dios mío, Señor Jesús, Espíritu Santo. ¿Ves? Solamente hacerlo trae bendición. Porque y aunque no le estoy diciendo, Señor, estoy triste, no sé por qué, o estoy triste por esto, por aquello, por aquello, lo otro, el hecho de decir, Señor Jesús, ya Él sabe que le estoy abriendo mi corazón, que le estoy abriendo mi alma por la necesidad que estoy pasando, por el momento que estoy pasando. Por eso, cualquiera que sea su necesidad, mi hermano, mi hermana, cualquiera que sea el problema que está pasando, la lucha, la dificultad, la circunstancia negativa, acuérdese que Dios escucha nuestro gemir. Amén. Y más cuando es un gemir del alma, cuando es un gemir del espíritu, cuando es un gemir con un corazón contrito y humillado. Ayúdame, Señor, o suspire y gima. ¡Ay, Señor! Dios sabe qué significa cuando no haya palabra. Por eso es bonito, ¿verdad? Cómo el Señor gime para enseñarnos que tenemos que alzar nuestros ojos al cielo y gemir y esperar de Dios la respuesta. Amén. Y cuando uno gime y de esa manera, invocando el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesús, uno es libre y es desatada esa atadura. Y empieza uno a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y victoria segura para aquel que lo hace. Amén. También nos dice que después de esto, el Señor Jesús, después del gemido, le dijo, Efata, o sea, ábrete, ábranse. Porque aquí no solamente está hablando de una cosa que necesitaba ser abierta, sino eran tres en sí. Bueno, dos, pero una de ellas tenía dos miembros. Son dos oídos. Ábranse los oídos, ábranse la lengua, o desátese la lengua. Eso es todo lo que tuvo que decir el Señor Jesús. El Señor Jesús es peculiar en esta ocasión que haga eso, que metió los dedos en los oídos, en las orejas, tocó la lengua con su dedo y escupió. Pero realmente con un ábranse era suficiente. Y ahora alza sus ojos al cielo. Son símbolos que nos enseñan a nosotros que a veces tenemos que hacer oraciones que estamos como diferentes a lo que estamos acostumbrados. Pero lo más importante, no importa cómo usted haga la oración, qué oración haga, muy elocuente o no tan elocuente, con muchas palabras o pocas palabras, lo importante es que se hagan con un corazón contrito y humillado, con un corazón necesitado, con un corazón confiando y esperando, teniendo fe que Dios se va a glorificar en el momento oportuno. Amén. Amén. Porque es muy importante lo que aquí el Señor Jesús nos enseña. Y bueno, en tercer lugar, vemos el resultado. Ya el versículo 37, 5 al 37 lo vemos, pero comenzando con el versículo 35 dice: al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Mire, el cambio se produjo al
instante. ¡Qué felicidad de tener tan cerca, decía Jesús, con quien poder hablar tan pronto como recibió el uso perfecto del oído y del habla! Este hombre no nos dice, Marcos, cómo reaccionó, pero quizás no reaccionó, pero yo creo que lo más probable reaccionó, pero Marcos lo omitió. Si yo hubiera sido este personaje, este necesitado, este miserable en cierta manera, y ahora que puedo oír los ruidos que nunca había escuchado, los pájaros, a la gente o de escucharla, y poder hablar, yo en ese momento lo que haría es alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Por eso, qué felicidad para este hombre tener a Jesús. Y déjeme decirle, es una felicidad, una bienaventuranza, una bendición también para nosotros que tenemos cerca a nuestro Señor Jesucristo. Él no está lejos de nosotros. Él está como quien dice, en el instante que clamamos, en el instante que nos postremos, o en el instante que digamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Él está allí para ayudarnos. Él está allí para poner atención. Él está allí para hacer una obra especial en nuestra vida. Y el problema es que, ¿por qué a veces que oramos no cambia nuestra situación? No cambian nuestras emociones, no cambia nuestra debilidad, nuestro desánimo. Bueno, ya no es porque Dios no escuche, es problema ya de nosotros que a veces no dejamos que la fe se germine, que la fe crezca, que la fe tenga la acción de vida para poder yo creer y de esa manera tener la oportunidad de ser libre y de esa manera poder glorificar al Señor. Porque muchas veces dudamos del poder de Dios, dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. A veces no usamos la fe necesaria y por eso muchas de las veces nuestras oraciones no todas son contestadas. Sabemos que hay muchas que también no pueden ser contestadas porque no es la voluntad de Dios o si hay pecados ocultos, hay muchas cosas. Pero qué felicidad saber que tenemos a Jesús de nuestro lado, que tenemos a Jesús para poderlo oír y también para poderle hablar. Lo escuchamos a través de su palabra, a través de la voz interior que el Espíritu Santo muchas veces nos habla, y podemos hablar con nuestra boca, con nuestros pensamientos y poder presentarnos ante Él de esa manera. Nos dice también aquí, podemos ver con esta oración, Jesús demostró ser el Mesías, pues del futuro reino mesiánico estaba profetizado. Había profecías en Isaías 35, 5, 6 que decía, los oídos de los sordos se destaparán y cantará la lengua del mudo. Muchos años atrás, 700 años atrás o más, ya se había profetizado que el Mesías cuando viniera iba a hacer que los sordos escuchasen y los mudos hablasen. Y hoy en día sigue haciéndolo el Señor. Él sigue sanando a los sordos y a los mudos. Y posiblemente, aunque a veces digamos no estamos sordos física o mudos físicamente, a veces tenemos sordera espiritual por causa del pecado, y a veces nuestra lengua está atada por causa de la vergüenza del pecado también. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos siempre estar dispuestos, tenemos que estar siempre dispuestos al escuchar la voz de Dios y hablar las maravillas de Dios, como vamos a ver más adelante la gente hizo. Mire, entonces también podemos decir que para que el oído esté atento, entonces ¿para qué es necesario tener los oídos bien? Para poder estar atentos a la palabra de Dios. Y también abre los labios de nuestra lengua para que podamos publicar sus alabanzas. Si oímos, demos gloria a Dios y pongamos atención a Dios. Amén. Pongamos atención a Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres que no pueden oír, quisieran oír y quisieran escuchar la palabra de Dios? Hoy la tecnología es algo muy buena para muchas personas. Por ejemplo, las personas que no pueden escuchar hoy en día por medio de la tecnología, hoy con un aparato pueden mandarse texto y ya aunque no escuchen pueden leer. ¿Por qué creen que
eso se hizo para los sordos, para los que tienen problemas físicamente, ¿verdad? Les sordera, porque no pueden oír, pero pueden leer. Por eso nosotros demos gracias a Dios que oímos, quizás no 100%, porque como digo, con la edad se va perdiendo también en algunas personas, aunque algunos tienen un oído supersónico, ¿verdad? Que escuchan, usted está acá y allá están escuchando lo que, y a uno despacio, pues, allá te oí. Y esas mujeres a veces tienen esos sentidos muy agudos. Uno hablan acá con los hijos de la mamá, así, ya los escuché y está la mamá en otra esquina. Por eso dicen que las mujeres, las mamás mayormente tienen poderes, superpoderes, oyen más de lo normal, ven más de lo normal, hablan más de lo normal. Eso sí. Bueno, en el caso de nosotros, yo tengo ese superpoder. Yo tengo el superpoder de hablar más que mi esposa. Es lo único que le gana, ¿verdad? El punto aquí es, escuchemos. Demos gracias a Dios porque escuchamos. Amén. Y también porque nuestros oídos espirituales estemos también abiertos para escuchar a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Amén. Seguimos, versículo 36. Cristo desea guardar silencio del milagro y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Y es interesante. Pero en vano, cuando más se los ordenaba, tanto más ampliamente lo publicaban ellos. Porque ve como dice, tanto más y más lo divulgaba. O sea, ampliamente, no callaron. Siempre vemos que la contravenía o la contradicción muchas veces en esta orden de Jesús. Aquí él decía, no quiero que lo digan a nadie, no quiero que lo cuentes a nadie. Tenía muy buenas razones para ordenar que no se publicaran estos milagros. La razón que Jesús ordenaba que no dijesen a nadie sobre el milagro es porque los judíos tenían una mentalidad, una percepción diferente a lo que el Mesías vino a realizar. Ellos creían que el Mesías iba a ser como un descendiente de David, lo cual era correcto, pero que su reino iba a ser físico. O sea que él se iba a sentar en Jerusalén como rey, iba a pelear contra los romanos y los iban a echar fuera. Entonces, si la gente en ese momento aprobaban, sabían que Jesús era el Mesías, iba a haber una revuelta, una rebelión contra el imperio romano, iba a causar la muerte de muchas personas. Porque Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo tengo la autoridad de pedirle a mi Dios, a mi Padre, una legión de ángeles. Recuerden, un solo ángel en una ocasión salió al campamento enemigo del pueblo de Israel y mató 185,000 personas. Un solo ángel. Imagínense una legión que son 100 o 1000 ángeles. Un solo ángel puede destruir la humanidad entera, ¿sabía usted? Por orden de Dios. Jesús le dice. Entonces el reino de Jesús no era físico, era espiritual, era el reino futuro. Cuando ahora Él sí se va a sentar en Jerusalén, pero en el milenio es su futuro, proféticamente hablando. Pero Jesús, cuando Él vino, es lo que su reino no era de este mundo, su reino era espiritual. Y el propósito de Jesús no era ponerse en el trono de Israel, sino mayormente ponerse en el trono del corazón de la persona para que Él pudiera reinar en él, cambiar al hombre, cambiar a la persona, como era el plan del poderoso evangelio de Dios Padre. Por eso, mi hermano, esto Él lo prohibía, pero esa era la razón. Esa era la razón, ¿por qué? Porque si la gente de Israel aceptaban que era el Mesías, lo iban a ejercer rey, y en una ocasión lo quisieron hacer, pero se les escapó, y de esa manera iba a desviar el plan de Dios. El plan de Dios era que Jesús viniera, predicase, enseñase, muriese,
fuera crucificado, muriese, resucitase y de esta manera proveer eterna salvación para el ser humano. Pero si lo hacen rey y no muere como está profetizado, se acaba el plan salvífico de Dios. Por eso Jesús prohibió que le dieran publicación a sus milagros en ese momento. Después iba a haber oportunidad. Después de su resurrección, Él le dijo, entonces van a hablar de todo lo que yo he hecho después de la resurrección, y fue lo que hicieron los apóstoles. Entonces, ya en el versículo 37 vemos el testimonio que la gente daba al Señor. Dice el versículo 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Ese milagro causó una gran admiración. Bien lo ha hecho todo. Mire, me gusta esa parte que decían, todo lo ha hecho bien. Y aquí vemos un paralelismo con Génesis 1:31, cuando decía que Dios, todo lo que Dios hizo era, y vio Dios que lo que hizo era bueno. ¿Se acuerda? Pues algo similar. Aquí, Dios mismo, cuando Él hacía su primer día de creación, como el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, terminaba diciendo, y Dios vio que lo que había hecho era bueno. Ahora, vemos aquí que, como mencionaba, toda la creación de Dios fue una obra perfecta, y la manifestación del poder del Hijo de Dios era asimismo perfecta. Así como Dios creó todo perfectamente, lo que Cristo vino a hacer, sanar, libertar, salvar, lo hizo perfectamente. Amén. Amén. Porque mire, hay un dato, este último dato. No solo Dios vio que era bueno, como dice Génesis 1:4 también, sino que en esta ocasión también los hombres lo vieron. La gente vio que lo que Jesús hacía, lo hacía bien. Que lo que Jesús hacía, era bueno. Y podemos nosotros unirnos a este grupo de personas y decir hoy en día que lo que Jesucristo hace, lo hace bien. Lo que Jesucristo hace, lo hace bueno. Amén. Él lo hace perfecto. Todo lo que Dios ha hecho, lo que el Señor Jesús ha hecho y sigue haciendo, lo hace bien. Él no hace las cosas a media, no las hace incompleta, parcial, las hace total, verdaderas, justas y poderosas para glorificar el nombre de Dios en todo lo que Él hace. Amén. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos la bendición que Jesucristo todo lo hace bien. Y si después la gente se descompone, pues milagros, después viene la enfermedad, ese ya no es asunto de Dios, ya no es asunto de Jesús, a veces el mismo pecado. Es como cuando dice la Escritura que cuando sale un espíritu inmundo, un demonio, una persona, se va y anda por lugares desiertos buscando una nueva habitación. Pero dice, al no encontrarla, llega la determinación y dice, no encuentro lugar, volveré a mi habitación antigua. Y cuando regresa y la encuentra adornada, limpia, adornada. Pero aquí está el problema, y vacía. Y dice, está mejor, está limpia, bien adornadita y vacía. Y dice, bueno, voy a disfrutarla mejor. Y para no estar solo, voy a llamar a unos compadres. Y manda a llamar, invita a otros 7 espíritus peores. Entonces aquel estado de aquella persona vuelve a ser 7, 8 veces peor que antes. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Porque estaba limpia, no. Porque estaba adornada, no. Porque estaba vacía. O sea que ese hombre tenía que haber llenado ese vacío con Dios. Tenía que haber llenado ese vacío con Jesucristo. Por eso es muy importante cuando una persona es libre de un vicio, del pecado, tiene que llenar su corazón con Dios, tener a Cristo en su corazón, hacer a Cristo el Señor de su corazón, para que el diablo ya no lo pueda tocar y se pueda posicionar de él, o lo pueda influenciar, oprimir para hacer malas cosas o pecados peores que antes. Por eso, si hoy en día la gente
mucha gente después viene otra enfermedad o vuelve, quizás no la misma, y entonces usted dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, ahí son misterios que no podemos explicar, pero si Dios lo permitió es porque Él quiere glorificarse, Él quiere hacer algo especial. Hay cosas que no entendemos. Es interesante cuánta gente de Dios ha sanado, pero después ven otras personas, otras cosas. Me acuerdo de un hermano que Dios lo libró de como 2 o 3 ataques del corazón. En una ocasión trabajaba de noche, venía a trabajar y se durmió y chocó y se destrozó el carro y sobrevivió. Había sobrevivido como 2 ataques de corazón. Un accidente mortal sobrevivió. Y un día comió y ¡pum! Esa comida le hizo una infección y murió de esa infección. Otros que han muerto por que un arrocito se le va a los pulmones y ahí queda. Un pastor allá en El Salvador, ¿verdad? De Mano Río, él así, comiendo, ¿verdad? Así, se atoró como una infección estomacal sí, también. Y ya antes lo había pasado por. Y a veces son las cosas que uno no entiende. Pero sea como sea, Dios lo hace bien. Jesús lo hace bien. Ya la persona que es libre de pecado o libre de demonios y vuelven a caer en el pecado y a ser endemoniados, a ser poseídos, es porque ellos no llenaron ese vacío que dejó el demonio con la presencia de Dios, con Cristo viviendo en él. Por eso, mi hermano, mi hermana, pase lo que pase, nunca nos olvidemos que lo que Jesucristo hace, lo hace bien. Amén, aleluya. Ya para concluir, no tendremos quizás sordera física, pero sí podemos tenerla espiritualmente, que significa que aunque escuchemos bien, podemos ser sordos a la presencia de Dios, poder ser sordos al hablar de Dios, a la voz de la palabra, a la voz del Espíritu Santo. Tengamos cuidado con eso. Hay gente que ha caído en el hospital, que Dios lo ha permitido para que puedan escuchar. Pero Señor, ¿por qué permitiste esto? Porque de muchas formas te hablé y nunca me hiciste caso, y ahorita que te tengo aquí sí pones atención. A veces sucede. A veces no escuchamos la voz de Dios, y a veces Dios permite algo que nos den un azote, un ladrillazo, para poner atención. Por eso siempre estemos pidiéndole a Dios, Señor, que yo esté siempre atento a tu voz. Amén. Amén. Segundo, quizás no seamos mudos, pero no hablamos las maravillas de Dios. No compartimos la palabra de Dios. No hablamos a la gente de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, o lo que ha hecho en la vida de otros, o lo que ha hecho conforme al relato bíblico. Quizás no hemos visto un muerto resucitar, un ciego recibir la vista, un sordo, un tartamudo hablar, pero por fe creemos que la Biblia lo dice, y yo puedo testificar de lo que la Biblia dice, lo que Cristo ha hecho, hace y seguirá haciendo. Amén. Tenemos que hablar. ¿Por qué? ¿De qué sirve decir que hablamos y no contamos las maravillas de Dios? Si no anunciamos a la gente sobre Jesús. Recuerda, para que la gente pueda ser libre, pueda ser sana, liberada, necesitan primero escuchar de Jesús. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Por eso es importante que usted y yo hablemos de Jesús a la gente y de todas sus maravillas. Y tercero, Jesucristo quiere que nuestros oídos escuchen su palabra y nuestra boca la predique. Escuchemos la palabra de Dios y prediquemos la palabra de Dios. Amén. Por último, recordemos siempre, Jesucristo todo lo hace bien. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a pasar en este momento invito a que pase al altar. Vamos a orar primero y después ahí vayan pasando los que van a nuestro Padre. En el nombre de Cristo Jesús.
también. Por eso en este momento nos presentamos ante ti. Obra conforme a la necesidad de mi hermano, de mi hermana. Glorifícate de una manera especial en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Cualquier enfermedad, cualquier necesidad, circunstancia, glorifícate. Y Señor, haz la obra en la vida de mi hermano, de mi hermana. Oramos por sanidad, por liberación, por apertura de oídos, de ojos, de boca, tanto física como espiritualmente. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Sanidad sobre tus hijos, sanidad sobre tus hijas. Rogamos, Padre Santo, alzamos nuestras manos al cielo. Miramos al cielo y gritamos: Señor, ten misericordia de nosotros, escucha nuestra oración. Oh Señor, aquí estamos, te necesitamos. Glorifícate en mi vida, en la vida de mi hermano, de mi hermana. Gemimos, Señor, ayúdanos, Señor, porque solamente tú puedes hacer la obra, solamente tú puedes cambiar el corazón, liberarnos de todo pecado, darnos, Señor, sanidad a nuestro cuerpo. Clamamos, alzamos nuestros ojos, para que de ti venga ese poder que liberte, ese poder que sane, ese poder que se glorifique en la vida de mi hermano y de mi hermana. Lo creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos toda la gloria, toda la honra, porque solamente tú lo mereces, Señor. No hay nada imposible para ti. Por eso en este momento te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, porque solamente tú eres digno, solamente tú eres santo. Maravilloso Dios. Santo, te adoramos, Padre Celestial. Tú eres digno, gracias te damos porque tú eres. Aleluya. Adoremos al Señor.